La parálisis supranuclear progresiva fue descrita por primera vez en 1964 por Steele, Richardson y Olszewski, en un estudio que examinó 9 pacientes que presentaban una rara enfermedad neurológica, acompañada de síntomas como rigidez, disartria y demencia progresiva. Fueron utilizadas técnicas histopatológicas para analizar tejidos del tronco encefálico, ganglios basales y cerebelo. Los resultados presentados indicaban que los 9 pacientes estudiados padecían de una rara enfermedad neurológica. Los hallazgos histopatológicos mostraron características similares en todos los casos, incluyendo la presencia de neurofibrillas, pérdida de mielina en varias áreas del cerebro y gliosis. La enfermedad. La parálisis supranuclear progresiva es un trastorno neurodegenerativo poco común caracterizado por síntomas como parálisis ocular supranuclear, rigidez axial, es decir, las personas se paran muy derechas o en ocasiones incluso inclinan la cabeza hacia atrás, inestabilidad postural temprana con caídas hacia atrás, trastorno de la marcha y demencia frontolímbica. Otros síntomas comunes son la disfagia, la disartria, insomnio grave, cambios de comportamiento y depresión. Neuropatológicamente se caracteriza por abundantes ovillos neurofibrales y filamentos en regiones del tronco encefálico y ganglios basales, asociados con pérdida de células nerviosas y gliosis. Cuando la persona padece PSP, la proteína tiende a perder su afinidad por los microtúbulos y se vuelve resistente a la proteólisis, que es la degradación de proteínas mediante enzimas específicas. En personas normales y sanas, la proteína tau es soluble y se une reversiblemente. Otra posibilidad puede ser la exposición a sustancias químicas y la ingesta de ciertos alimentos. Etiología. La PSP afecta principalmente a personas mayores. Se observa una aparición de los síntomas alrededor de los 63 años, con una prevalencia ajustada por edad de 5.4 a 6.0 por cada 100.000 personas. Se caracteriza patológicamente a pesar de no tener una causa exacta, por la destitución de estructuras subcorticales, incluyendo la sustancia negra, globo pálido, núcleo subtalámico y mesocéfalo. De igual manera, alrededor de la circunvolución precentral se ven afectadas las capas corticales más profundas. Una de sus características principales y más importantes es la acumulación anormal de proteína tau en las células del cerebro. Esta proteína se asocia con los microtúbulos. Diagnóstico. Diagnóstico de la PSP es una tarea compleja que generalmente se realiza después de varios años desde el inicio de los síntomas. Se han observado errores de diagnóstico hasta en el 50% de los casos post-mortem. Los exámenes de neuroimagen y ciertos criterios de diagnóstico como los NI-NDS y los SPSP se han propuesto para mejorar la precisión, pero persisten estas limitaciones. El principal obstáculo es la similitud de características con otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistémica. Esto resalta la necesidad de utilizar herramientas más precisas. Tratamiento. El tratamiento de la PSP se centra en aliviar síntomas, ya que no hay terapias para revertir la enfermedad. Medicamentos como el levodopa pueden ayudar en algunos casos, pero no son efectivos para todos. Como justificación de este proyecto, resaltamos la importancia de la exploración de metodologías para el diagnóstico de la parálisis supranuclear progresiva, centrándonos en la búsqueda de uno o varios biomarcadores que indiquen su padecimiento, evitando así la identificación errónea de casos que posteriormente van a resultar ser enfermedades diferentes debido a la complejidad propia del diagnóstico. Como preguntas principales de investigación, en primer lugar fue ¿por qué no se conocen las causas de la parálisis supranuclear progresiva en la actualidad? ¿Y qué estudios son elementales para poder diagnosticar esta enfermedad? Y como hipótesis principal fue si las personas con un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva presentan alteraciones a nivel anatómico debido a la neurodegeneración del padecimiento, lo cual puede ser expresado principalmente en imágenes por resonancia magnética. Entonces, nuestros objetivos, en general, fue determinar qué métodos y técnicas pueden ser elementales para el diagnóstico temprano de esta patología, de acuerdo con los biomarcadores que se han reportado en la literatura y en casos clínicos de pacientes con un diagnóstico definitivo. Por otro lado, los objetivos específicos fue, primero, identificar los síntomas y biomarcadores específicos en casos clínicos de pacientes con un diagnóstico de la patología. Después, evaluar si las técnicas que seleccionamos pueden mostrar la presencia de los biomarcadores que se identifiquen. Y por último, integrar la información obtenida para plantear una propuesta de investigación a futuro. Como primera técnica utilizamos resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica de imagenología que consiste en la utilización de campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. La información obtenida mediante resonancia magnética nos permite visualizar las características anatómicas del tejido cerebral y podemos observar si existe alguna alteración para saber si se trata de alguna patología o alguna otra condición médica como lesiones, tumores, infecciones, malformaciones, entre otras. Con la resonancia magnética se puede hacer contraste entre tejidos debido a que se trabaja con una escala de grises. Los contrastes dependen de la relajación, los cuales pueden ser T1 y T2. En la relajación T1 se obtienen imágenes que proporcionan un excelente detalle de la anatomía. La grasa aparece con alta intensidad de señal y las estructuras líquidas se visualizan con baja intensidad de señal, como se puede observar en las imágenes de arriba. En la relajación T2 se puede observar cómo el tejido con grasa aparece con baja intensidad y el líquido se observa con gran intensidad, por lo que este tipo de relajación es útil para identificar lesiones patológicas que suelen caracterizarse por un aumento o una disminución de contenido de agua, como se puede observar en las imágenes de abajo. La parálisis supranuclear progresiva se caracteriza patológicamente por la reducción relativa de estructuras subcorticales, incluyendo sustancia negra, globo pálido, núcleo subtalámico, mesencéfalo y formación reticular pontina. De igual forma, alrededor de la circunvolución precentral se ven afectadas las capas corticales más profundas. Considerando que estas son estructuras anatómicas, es idóneo considerar a la resonancia magnética como una técnica elemental para el diagnóstico de la parálisis supranuclear progresiva. Además, existe un signo patognomónico específico de la parálisis supranuclear progresiva denominado signo del colibrí, el cual se encuentra en el plano medio sagital
como atrofia y concavidad del mesencéfalo rostral, como se observa en esta imagen por resonancia magnética con relajación T1, señalado con una flecha. Este signo se ha podido observar en el 67% de los casos. Aquí se presentan otros dos casos en donde podemos ver atrofia del mesencéfalo en un plano transversal, ambos señalados con flechas. En el caso de la izquierda podemos ver una imagen por resonancia magnética con relajación T1 y en el caso de la derecha se presenta una imagen por resonancia magnética con relajación T2. La segunda propuesta de metodología fue inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un método bioquímico utilizado para detectar la presencia de marcadores proteicos en tejidos biológicos mediante el empleo de antígenos anticuerpos primarios y secundarios. Por lo general, los segundos anticuerpos van unidos a una enzima o un tinte fluorescente. La información obtenida mediante esta técnica permite visualizar si existe la presencia de células anormales en el tejido biológico. Desde el punto de vista microscópico, la característica diagnóstica de la parálisis supranuclear progresiva es la combinación de pérdida neuronal y gliólisis astrocitaria, con acumulación anormal de proteína tau. Los daños característicos de la parálisis supranuclear progresiva que pueden ocasionar la acumulación anormal de proteína tau son desinhibición del lóbulo frontal, apatía, apraxia, parkinsonismo, inestabilidad postural, parálisis supranuclear ocular, entre otros. En las regiones afectadas por parálisis supranuclear progresiva, la pérdida neuronal y gliólisis se asocia a inclusiones que contienen proteína tau, tanto las neuronas como la glía. Al interior de las neuronas, la proteína tau forma ovillos neurofibrilares que contienen un característico aspecto globoso, como los que se puede observar en la imagen. Los astrocitos en penacho rizados son una característica histológica patognomónica comúnmente observada en la circunvolución presentral, el cuerpo estriado, el colículo superior, tálamo, núcleo subtalámico y núcleo rojo. Como podemos observar, esta tinción inmunohistoquímica de tau utilizando anticuerpo anti-tau AT8 muestra astrocitos en penacho en la corteza frontal de un caso con parálisis supranuclear progresiva patológicamente confirmada. La tercera propuesta de metodología es la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones, conocida como PET, es una técnica de imagen molecular que, mediante el uso de una sustancia radioactiva llamada marcador, permite obtener imágenes de procesos biológicos in vivo. La tomografía por emisión de positrones registra la radiación de la sustancia radioactiva que ha sido ligada a una molécula de interés mediante una síntesis química, ofreciendo su distribución fisiológica y permitiendo visualizar la actividad y el metabolismo del organismo. Como ya hemos podido ver, una de las principales problemáticas que se presentan en las características clínicas de la parálisis supranuclear progresiva son parálisis supranuclear de la mirada, inestabilidad postural temprana y déficits frontales. Los hallazgos de tomografía por emisión de positrones en casos de parálisis supranuclear progresiva, utilizando fluorodeoxiglucosa o fluorodopa, muestran hipocaptación en el núcleo estriado e hipometabolismo bifrontal en áreas promotoras y en la corteza prefrontal. Como se puede observar en esta imagen, que muestra la tomografía por emisión de positrones de un caso de parálisis supranuclear progresiva con regiones en amarillo y verde, las cuales representan hipometabolismo cortical frontal, dorsolateral y mesial. Algunos de los alcances de este trabajo son que, en primer lugar, la resonancia magnética se ha demostrado útil para diagnosticar la parálisis supranuclear progresiva, porque puede identificar el signo del colibrí, que es característico de la patología, en al menos el 67% de los casos. También puede observar la atrofia del mesencéfalo y otros hallazgos que son típicos de la PSP. Además, se ha mostrado que la resonancia magnética funcional es útil para descartar otras enfermedades que pueden imitar a esta patología, porque ayuda a excluir enfermedades cerebrovasculares. También, la tomografía por emisión de positrones, o PET, puede identificar el hipometabolismo del mesencéfalo, que es conocido como el signo del grano, que es característico de la PSP, además de que puede servir como biomarcador radiológico para el diagnóstico clínico. Por otro lado, también hay algunas limitaciones. Por ejemplo, está el costo y accesibilidad de la resonancia magnética, porque es bastante costosa y no está ampliamente disponible, lo que puede dificultar el acceso para un diagnóstico preciso para todas las personas que lo necesiten. También está el retraso en el diagnóstico temprano, ya que la complejidad y el tiempo requerido para obtener los resultados de las evaluaciones retrasan el diagnóstico temprano, que es crucial para una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Por otro lado, también está la semejanza que tiene con otras enfermedades, ya que puede superponerse con otras patologías similares, como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, la atrofia multisistémica, que también puede dificultar un diagnóstico preciso en vida. Y aquí pues está la necesidad de la confirmación post-mortem, ya que en la mayoría de los casos el diagnóstico definitivo solo se logra en la autopsia, lo que demuestra la dificultad para distinguir esta patología de otras enfermedades neurológicas. Por último, está que todavía hay una necesidad de investigación futura, porque se requieren más estudios para poder validar las técnicas de diagnóstico temprano, especialmente la PET, y para diferenciar la PSP de otras patologías.